Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Víctor Giraldo Cabrera, integrante del Grupo 5 y representante de la firma 3 en el simulador SIMDEF. En esta oportunidad vengo a presentar el informe final, correspondiente a las decisiones formadas y los resultados obtenidos durante el desarrollo de la simulación. El presente informe expone la aplicación del simulador SIMDEF, en el cual se gestionó una empresa ficticia, tomando 5 decisiones financieras y operativas durante 6 trimestres consecutivos. Para esto, se ejecutaron metas y estrategias para la toma de las 5 decisiones. Como metas tenemos: cumplir con la demanda proyectada de cada trimestre, incrementar la rentabilidad de las ventas, aumentar el retorno sobre inversión ROI y sobre capital, reducir los costos de producción de unidad, mantener una buena liquidez y control del endeudamiento como estrategias. Como estrategias tenemos: optar por un manejo prudente del endeudamiento, optando por no adquirir préstamos ni bonos que comprometan la salud financiera. En su lugar, se priorizó operar con los fondos generados por la propia empresa, control de costos a través del precio unitario, manteniendo un precio competitivo pero suficiente para garantizar rentabilidad. Este equilibrio ayudó a sostener el margen neto a lo largo de los trimestres. Compra selectiva de maquinaria y planta en los momentos clave, analizando el desgaste de activos y las proyecciones de producción futura, sin comprometer la liquidez. Toma decisiones informadas con base en indicadores clave como retorno sobre activos, margen neto y rotación de activos, asegurando un crecimiento sostenible. A través de los resultados de los 6 trimestres en los cuales se tomaron las 5 decisiones, nos damos cuenta de los aciertos y errores que se tuvieron. Entre los aciertos: en los primeros trimestres se logró un alto retorno sobre el capital, hasta 32.20% en el trimestre 3. Esto es acertado, ya que en el trimestre 3 se tuvo un retorno sobre capital alto y efectivamente esa cifra de 32.20% es consistente con los resultados destacados en el SIMDEF. En este periodo se mantuvo un buen control de inventarios, evitando excesos. En todos los trimestres el inventario final fue cero o bajo cero, lo cual indica que la producción fue ajustada en la demanda, evitando sobrestock y costos innecesarios. Se logró reducir el endeudamiento hasta 14 en el T6, lo cual fortaleció la estructura financiera. El ratio de endeudamiento bajó de 0.51 en el primer trimestre a 0.14 en el sexto trimestre. Esto muestra una disminución progresiva, lo que es un claro indicador de mejora financiera. Se sostuvo una liquidez sólida hasta 4.25 en el trimestre 6. El ratio de liquidez más alto fue en el trimestre 6, 4.25. Es un buen nivel, que muestra que la empresa tenía buena capacidad para cubrir sus obligaciones de corto plazo. Entre los errores, se subestimó la demanda en los trimestres 4 y 5. Se produjeron muchas unidades, pero se vendieron pocas. En el trimestre 4 se produjeron 116.000 unidades, pero solo se vendieron 75.000. En el trimestre 5 se produjeron 110.000 unidades, otra vez, pero solo se vendieron 76.000. Esto generó inventarios sobrantes o costos hundidos. Es un claro ejemplo de mala planificación de la producción frente a la demanda real. En el T6, la baja inversión en publicidad y no ajustar el precio redujo las ventas, solo 66.000 unidades vendidas. Aunque el precio se mantuvo en $104, las unidades vendidas bajaron a 66.000, a pesar de que la demanda proyectada era mayor. Además, no hubo estrategias adicionales para estimular ventas como campañas o promociones. Esto afectó directamente los ingresos y la rentabilidad. La rentabilidad y el retorno sobre activos cayeron considerablemente con los últimos trimestres. Rentabilidad de ventas bajó de 31.53% T3 a 26.01% T6. Retorno sobre activos también cayó de más de 4% en T3 a solo 1.29% en T6. Esto muestra que las ediciones ya no estaban generando valor con la misma eficiencia. No se tomaron acciones agresivas para recuperar la capacidad de planta, máquina, cuando bajó.
no se reinvirtió en planta y maquinaria después del trimestre 3, pese al desgaste por depreciación. Esto provocó que en el trimestre 6 solo se pudieran producir 66.000 unidades, muy por debajo de la demanda de 109.231 unidades. La falta de inversión limitó la capacidad productiva y las ventas. La peor decisión, la decisión 3, correspondiente al trimestre 4, fue sin duda la peor de toda la simulación, porque afectó negativamente los resultados financieros de la empresa en varios aspectos clave. Primero, hablemos de la utilidad neta. Este trimestre la empresa solo ganó $72.477, lo cual representa una caída muy fuerte si lo comparamos con el trimestre anterior, donde se obtuvo más de $900.000 de utilidad. Esto significa que la rentabilidad se desplomó casi por completo. Segundo, hubo un gran desajuste entre la producción y las ventas. Se produjeron 110.000 unidades, pero solo se lograron vender 75.000, es decir, se produjo mucho más de lo que realmente se necesitaba. Esta sobreproducción no planificada generó costos innecesarios y no se tradujo en más ingresos. Tercero, los costos de producción fueron muy altos. Por ejemplo, solo en mano de obra directa se gastaron más de $2.7 millones y los costos indirectos como la depreciación de maquinarias y los edificios sumaron casi 2 millones más. Todo esto elevó mucho el costo total de producción, reduciendo la utilidad. Y cuarto, los indicadores financieros reflejan la mala gestión. El inventario final quedó en cero, lo cual no es positivo en este caso porque no significa que se vendió todo, sino que se produjo de más y se gastó de más, sin generar ganancias suficientes. La liquidez bajó de 2.01, el nivel más bajo de toda la simulación, lo que muestra que la empresa tuvo menos capacidad para pagar sus obligaciones a corto plazo. Y la rentabilidad de ventas cayó a 23.78%, cuando en trimestres anteriores había estado por encima del 29%. Esto quiere decir que por cada sol vendido se ganó mucho menos utilidad que antes. En resumen, esta decisión fue perjudicial porque combinó mala planificación de la demanda, altos costos y una baja rentabilidad, afectando tanto la utilidad como la solidez financiera de la empresa. La mejor decisión, esta fue la acertada de toda la simulación, porque logramos combinar eficiencia, operatividad, ventas altas y muy buena rentabilidad. ¿Qué pasó con ese trimestre? Se produjeron 99.000 unidades y se vendieron 104.761, lo que significa que no solo vendimos todo lo que fabricamos, sino también parte del inventario del trimestre anterior. Esto demuestra que la producción estuvo muy bien ajustada a la demanda. El precio por unidad fue de $103 y los ingresos por ventas fueron más de 10 millones, exactamente 10.074.060. La utilidad neta fue de 936.941, la más alta de todos los trimestres. En cuanto a rentabilidad, la rentabilidad sobre ventas fue de 31.53%, es decir, por cada dólar vendido se ganaron más de 30 centavos netos. El retorno sobre la inversión fue de 24.75%. El retorno sobre el capital fue de 32.20%, lo que demuestra un excelente uso de los recursos y el dinero de los accionistas. En el balance general también se reflejan buenos resultados. Activos por totales por más de 16 millones de dólares. Las utilidades retenidas crecieron a casi 5 millones. El nivel de endeudamiento fue solo el 30%, lo que indica un buen equilibrio entre deuda y capital propio. En resumen, esta fue nuestra mejor decisión porque logramos vender bien, producir lo necesario, ganar más y mantener nuestras finanzas en orden. Fue un trimestre muy rentable y bien gestionado. La última decisión en este cierre de la simulación, optamos por una estrategia conservadora, priorizando la estabilidad financiera sobre el crecimiento agresivo. ¿Qué sucedió en este trimestre? Se vendieron 66.000 unidades, una cifra bastante baja comparada con trimestres anteriores. Sin embargo, los costos se mantuvieron bajo control. El costo de producción por unidad fue de $76.33, lo cual ayudó a conservar la rentabilidad de cierto nivel. En total se generó una utilidad bruta de $1.795.946 y una utilidad neta de $200.722. Esto representa una recuperación frente al trimestre 4, pero sigue estando lejos de los mejores resultados alcanzados anteriormente. Los activos totales llegaron a $15.506.400, que se acumuló un alto nivel de efectivo y valores negociables, más de $7 millones
más de 7 millones. La liquidez alcanzó su mejor nivel, 4.25, lo que significa que la empresa tenía gran capacidad para responder a sus deudas de corto plazo. El endeudamiento fue el más bajo de toda la simulación, con solo 0.14. Las utilidades retenidas siguieron creciendo, llegando a más de 5.6 millones. ¿Qué significa esto? Fue una edición financiera saludable. Logramos estabilidad, se protegió el capital y se evitaron riesgos innecesarios, pero al mismo tiempo no se aprovecharon oportunidades para crecer más. No se invirtió en expandir capacidad ni se apostó por una mayor demanda. Como resultado, los beneficios fueron moderados y la empresa se mantuvo estable, pero sin destacarse. Para el análisis comparativo ventas versus costo unitario, uno de los factores claves para el desempeño financiero de la empresa fue el costo unitario, es decir, cuánto costaba producir cada unidad. En el trimestre 3 se logró el costo unitario más bajo de toda la simulación, $69.96 por unidad. Esto se consiguió gracias a 3 factores. Precio de venta alto, se vendía cada unidad a $103, lo que ayudaba a mantener un buen margen de ganancia. Volumen de producción eficiente, se produjeron 99.000 unidades, lo cual permitió distribuir los costos fijos entre muchas unidades, bajando el costo por unidad. Inversión en el proyecto A. Esto mejoró la eficiencia de la producción, reduciendo los costos operativos. En cambio, el trimestre 4 tuvo el costo unitario más alto, $77.10 por unidad. Esto se debió a: se produjo una gran cantidad, 116.000 unidades, mucho más de lo que realmente se iba a vender. Costos fijos redujo la utilidad. Además, se compró capacidad de planta y maquinaria, lo cual elevó temporalmente los excesos de producción. Junto con las nuevas inversiones aumentó los costos totales, y el análisis muestra que las decisiones estratégicas como cuánto producir, cuánto invertir y a qué precio vender afectan directamente al costo unitario y por lo tanto a la rentabilidad final. Un buen equilibrio entre inversión, volumen y eficiencia es clave para mantener bajos los costos y altos los beneficios. Comparación radio de liquidez. Se puede observar que el mayor radio de liquidez se alcanzó en el trimestre 6, 4.25, lo que indica que la empresa tuvo mayor capacidad para cubrir sus obligaciones de corto plazo. En contraste, el ratio más bajo se presentó en el trimestre 4, 2.01, reflejando una situación de menor liquidez, posiblemente por las inversiones realizadas ese periodo. Esto muestra cómo las decisiones estratégicas como compras de capacidad o inversiones pueden afectar temporalmente la liquidez de la empresa. Comparación de endeudamiento a lo largo de los 6 trimestres. El radio de endeudamiento presentó una disminución constante, bajando de 0.51 en el periodo 1 hasta 0.14 en el periodo 6. Este descenso refleja que la empresa fue reduciendo progresivamente su dependencia de financiamiento externo, aumentando su autonomía financiera y fortaleciendo su estructura patrimonial. Las decisiones de reinvertir utilidades y controlar las obligaciones contribuyeron a esta mejora, generando un perfil más sólido frente a acreedores. Comparación del margen neto. El margen neto alcanzó su nivel más alto en el periodo 3, 9.68, lo que indica que la empresa logró mayor eficiencia para transformar sus ingresos en utilidad neta, beneficiándose de mayores ventas y un mejor control de los costos. Sin embargo, en el periodo 4, el margen neto se redujo drásticamente a 2.27, debido a las mayores inversiones realizadas, como la compra de capacidad de planta y maquinaria, y el aumento de costos de producción, lo que redujo temporalmente la rentabilidad. Comparación de rentabilidad de ventas. La rentabilidad de ventas mostró su punto más alto también en el periodo 3, 31.53, gracias a un equilibrio entre volumen de producción, precios de venta y control de costos, generando mayor beneficio sobre las ventas. En contraste, el valor más bajo se registró en el periodo 4, 23.78, donde el aumento de la capacidad productiva y los costos asociados afectaron la rentabilidad, reflejando el impacto que tienen las decisiones de expansión en el corto plazo. Finalmente, las conclusiones. A lo largo de los 6 trimestres, vimos que las decisiones estratégicas como cuánto producir, cuánto invertir y cómo fijar precios impactaron directamente en la rentabilidad, liquidez y costos. El mejor resultado financiero se logró en el trimestre 3, gracias a un equilibrio entre producción eficiente, buen control de costos y un precio de venta favorable. La mayor liquidez se alcanzó en el trimestre 6, lo que indica que la empresa terminó con buena capacidad para responder a sus obligaciones. El endeudamiento bajó trimestre a trimestre, lo cual fortaleció las finanzas de la empresa y redujo el riesgo. Sin embargo, en el trimestre 4, una decisión de expansión mal calculada elevó los costos unitarios y redujo la rentabilidad. Recomendaciones finales. Seguir controlando el costo unitario, produciendo solo lo necesario para evitar sobrecostos. Invertir con criterio en planta y maquinaria solo si la demanda futura lo justifica. Reducir el endeudamiento usando las propias unidades
manteniendo finanzas estables. Usar los pronósticos de demanda para planificar mejor la producción y fijar precios que aseguren rentabilidad. Revisar los indicadores financieros cada trimestre para corregir a tiempo y tomar decisiones más acertadas. Muchas gracias.